Ahora sí, estamos listos para comenzar. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para este webinar donde vamos a conversar acerca de la plataforma de monitoreo de los inversores Canadian Solar, y también vamos a conversar la manera que se pueden limitar la potencia de salida de estos inversores. Yo soy Ignacio Mesalles, soy gerente de ventas para Canadian Solar. También nos acompaña Tony Viladot. Tony es gerente de producto técnico en Canadian. También nos acompaña Armando Muñoz, el director de ventas para la región de México, Centroamérica y el norte de Sudamérica. Y por supuesto también contamos con el apoyo de Cindy y Alessandra del equipo de mercadeo. Entonces, antes de entrar en materia, les cuento un poco la razón por la que estamos organizando este webinar. Como ya muchos de ustedes saben, hace más de 4 años nos involucramos en el tema de la fabricación de inversores, básicamente con el objetivo de facilitarle la vida a nuestros clientes. Todo esto, facilitar la vida a nuestros clientes al integrar bajo una misma marca a los productos que representan el mayor costo en los proyectos solares, para que haya un solo frente comercial, técnico, de servicios y de garantía. Entonces, el hecho que todo sea de la misma bandera le da una mayor compatibilidad a los productos, y a la hora de hacer esta integración en los equipos principales del sistema también se logra una optimización en el rendimiento de los proyectos. Entonces, a la hora que hay esta mejora en compatibilidad, hay integración y por ende esta optimización, se permite lograr un mejor CAPEX en los proyectos y mejorar el SCOE en beneficio de estas inversiones. Entonces, con todo este tema que nos hemos involucrado en la fabricación de inversores, aparte de los módulos, como ya saben, muchas de las consultas que nos hacen van enfocadas al tema del funcionamiento de la plataforma de monitoreo de nuestros inversores, y también a la posibilidad de ver si hay una posibilidad de limitar la potencia de salida de los inversores, especialmente en países donde no se permite inyectar excedentes de energía a la red eléctrica. Por eso hoy vamos a aprovechar y a conversar acerca de estos dos temas. Y bueno, como ya muchos de ustedes saben, los que han participado en estos webinars anteriormente, los grabamos y después les enviamos la repetición del webinar para que puedan repasarlo, compartirlo, lo que sea, y van a tener a disposición la repetición. Y de igual manera vamos a dejar un espacio al final de la presentación para preguntas y respuestas. Entonces, aquí abajo a la derecha hay una sección, una ventana donde pueden hacer sus preguntas, y cualquier consulta que vayan teniendo pueden escribirla ahí, y al final vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Listo, Tony, si quieres le das allá empezamos con el contenido. Vamos antes de empezar con todo el tema de la plataforma de monitoreo y el control de inyección potencia, vamos a contarles un poco acerca de Canadian. Entonces, una breve introducción. Como muchos ya saben, Canadian está presente desde hace varios años en la industria solar y es una de las más importantes a nivel de energía solar en el mundo. Es una empresa que fue fundada en 2001 en Canadá, y pertenecemos bueno, cotizamos en bolsa, en Nasdaq, en Estados Unidos, con el acrónimo CSIQ. En este momento somos más de 14,000 empleados y actualmente somos uno de los principales fabricantes de paneles solares a nivel mundial. Tenemos una capacidad de producción anual de 16 gigas en módulos y de 10 gigas en celdas. Tenemos clientes en más de 160 países, y en el 2019 fuimos nombrada como una de las 3 mejores empresas de solar
por ingresos y beneficios netos. Y a lo largo de nuestra historia hemos enviado más de 52 gigas de módulos solares a todo el mundo y tenemos más de 16 gigas de proyectos desarrollados a nivel mundial. Dale a la siguiente, Tony. Que aquí una de las principales características que destaca a Canarian de otros fabricantes es que somos un proveedor muy confiable. En los últimos 6 años hemos salido en el ranking de Bloomberg New Energy Finance con 100% de bancabilidad financiera para nuestros productos. Esto básicamente es una encuesta que se hace a los desarrolladores y principales inversionistas de plantas fotovoltaicas a nivel de utility y generación distribuida, que básicamente lo que determina es qué tan financiable es el proveedor que están utilizando y llevamos básicamente 6 años consecutivos de tener este 100% de bancabilidad. Entonces, eso lo que quiere decir es que nuestros productos ya llevan varios años en el mercado testeándose y los cuales están cumpliendo con los más altos estándares de calidad, generación y performance a nivel mundial en todas las regiones del mundo. ¿Quieres darle a la siguiente, Tony? Aquí básicamente les mostramos las 2 áreas de negocios principales que tenemos en este momento. Una es la venta de equipos fotovoltaicos, incluidos los paneles solares, los inversores y más reciente el tema también de almacenamiento de energía. Y también participamos en otras partes de la cadena de valor, como son los proyectos ya en mano, proyectos fotovoltaicos a largo plazo y desarrollo de proyectos de almacenamiento, servicios de operación y mantenimiento también y inversiones en proyectos solares fotovoltaicos. ¿Quieres darle a la siguiente? Y bueno, como ya les dije ahora que tenemos clientes en más de 160 países, somos una empresa muy globalizada. Tenemos subsidiarias en 18 países y en casi todas las regiones y estamos presentes en casi todas las regiones y los mayores mercados a nivel mundial. Tenemos 15 fábricas en 6 países diferentes. De hecho, en este continente, donde estamos nosotros ahorita en América, tenemos 2 plantas, una en Brasil y otra en Canadá. Y a continuación les vamos a enseñar un breve video de Canarian y después de eso ya empezamos con el tema principal. Adelante, Tony. Hoy podemos aprovechar la más poderosa fuente de energía del universo. Pero es lo que hacemos con ella lo que afecta nuestras vidas y al mundo. Canarian Solar existe para hacer la diferencia, alimentando las instalaciones donde se investiga y protege a las especies en peligro de extinción que viven en la selva y en el mar. La tecnología solar transforma los yacimientos de carbón en parques solares, las aguas negras en aguas limpias y lo limitado en ilimitado. La energía solar alimenta nuestra vida en la tierra, en el aire y en los campos de golf. Estimulamos el crecimiento de nuestros campos para nuestros amigos los animales y para crear empleos bien pagados. Ayudamos a los enfermos y protegemos el aire que respiran nuestros hijos. Para hacer la diferencia, usted necesita un socio de negocios confiable. Un líder tecnológico internacional que tenga un historial comprobado como proveedor de productos y servicios solares de calidad. Alguien con experiencia. Una compañía con suficientes recursos a nivel mundial para entregar de manera confiable multigigawatts en bodegas de 18 países o directamente en el sitio de su proyecto. Un fabricante de paneles solares que esté innovando constantemente y elevando el estándar de eficiencia. Que esté desarrollando nuevos productos y servicios que hagan que sus instalaciones sean más fáciles para un rápido retorno de inversión. Por supuesto, usted no podría hacer la diferencia para sus clientes sin un socio confiable que esté ahí para usted y sus proyectos, al menos por los próximos 25 años, garantizado. Quiere una compañía bancable de primer nivel con años de certificaciones internacionales.
Y si su proveedor de soluciones solares ha trabajado con más de 500 compañías instaladoras grandes y pequeñas en Norteamérica, ese es otro símbolo de calidad, confiabilidad y confianza. Somos Canadian Solar y hemos ayudado a gente como usted a hacer la diferencia en la industria solar desde 2001. Estamos agradecidos de ser parte de ese éxito y buscamos hacer la diferencia para usted y su negocio hoy y por muchos años más. Excelente. Gracias, Tony. Ahora sí, esa fue la pequeña introducción de Canadian. Una más, les recuerdo que tenemos la sección de preguntas y respuestas abajo para que cualquier consulta que tengan pueden irlas haciendo ahí y al final vamos a dedicarle un tiempo para contestar. Ahora sí, te cedo la palabra con Tony Viladot, gerente de Producto Técnico. Adelante, Tony. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy en este webinar. Soy Tony Viladot, como ha dicho Ignacio, soy gerente de producto de Canadian Solar, responsable por atender la región de América Latina. Como ha dicho Ignacio, hoy vamos a hablar de dos temas importantes. Por un lado hablaremos del sistema de control de potencia inyectada y luego también hablaremos de la plataforma de monitoreo para intentar mantener un flujo interesante en la presentación. Empezaremos con el tema del control de potencia y después pasaremos a la plataforma de monitoreo. Una parte va a ser presentación y la segunda parte me gustaría enseñaros un poco cómo se navega en la plataforma de Canadian Solar. Así que saldremos del PowerPoint y nos iremos al portal para que podáis ver pues, las diferentes opciones que os podemos ofrecer desde Canadian Solar para que gestionéis vuestros proyectos solares fotovoltaicos. Pues nada, empezamos ya en materia. El primer tema del día es control de potencia inyectada. Como ha dicho Ignacio antes, existen países que tienen diferentes políticas o normativas para generación de energía fotovoltaica. Algunos de ellos aún no tienen una normativa como, por ejemplo, podría ser el net metering, ¿vale? Entonces, las distribuidoras de energía no permiten que los inversores fotovoltaicos inyecten energía en la red, ¿vale? Entonces, a diferencia de los países con net metering, en estos casos tenemos que garantizar que todo lo que se está produciendo en nuestro sistema solar fotovoltaico sea consumido de forma instantánea por el propio cliente. Entonces, los inversores de Canadian Solar, gran parte de los inversores de Canadian Solar tienen esta posibilidad, ¿vale? Entonces, en la presentación vamos a ver exactamente qué es lo que necesitamos hacer y cómo se hace para garantizar que nuestro sistema fotovoltaico va a estar produciendo exactamente lo que se necesita en cada momento. Tenemos diferentes opciones, diferentes escenarios. Tenemos proyectos en los cuales tenemos un único inversor, ¿vale? En este tipo de casos va a ser la solución más sencilla porque con un simple transformador de corriente o un medidor digital podremos ya hacer esta gestión de la potencia. En cambio, cuando tenemos proyectos con más de un inversor, con múltiples inversores, aquí vamos a necesitar un equipo adicional, que es lo que le llamamos el EPM o el Export Power Manager, que nos va a permitir hacer esta gestión de los diferentes inversores que tenemos conectados en la instalación. Aquí os he puesto en la imagen el inversor de Canadian Solar, monofásico. Esta es la versión sin DC Box integrada, pero aquí lo que me gustaría enseñaros es cómo están distribuidas las conexiones en la parte inferior del inversor, ¿vale? De hecho, todos los inversores de Canadian Solar siguen más o menos el mismo orden y la misma estructura. Empezamos por la izquierda, por el lado de corriente continua, ¿vale? Que tendríamos la llave de seccionadora de corriente continua. Después tenemos las entradas de corriente continua. En este caso, este es el inversor de 7 a 9 kilovatios, que tenemos 3 entradas, 2 MPPTs, ¿vale? Después tendríamos el tercer elemento, el que está en el centro, que sería el puerto de comunicaciones. Aquí es donde conectaremos pues, nuestro Wi-Fi stick, nuestro LAN stick o lo que sea, o cual sea el acceso de monitoreo que veremos más adelante. Después tenemos el cuarto puerto, que sería la entrada del transformador de corriente o el medidor,
¿vale? Aquí vamos a necesitar un accesorio adicional que también os enseñaremos más adelante. Y finalmente, a la derecha de todo el inversor es donde haremos toda la parte del conexionado de corriente alternada. Para hacer esta conexión también disponemos de un accesorio, básicamente es un conector especial para facilitar la instalación. Si hablamos de los inversores monofásicos, como os decía antes, tenemos dos opciones. Podemos o bien trabajar con el transformador de corriente o bien con el medidor digital. Que sepáis que todos los inversores de Canadian Solar ya tienen integrada la función de gestión de potencia. Lo que pasa es que necesitaremos de este accesorio adicional. Viene junto con el inversor un conector, ¿vale? Que os enseñaré más adelante, pero es necesario que vosotros adquiráis, si lo deseáis, pues el transformador de corriente o el medidor digital. Canadian Solar os puede ofrecer los dos accesorios, así que cualquier cosa que necesitáis podéis entrar en contacto con nosotros. Si vamos con la opción del transformador de corriente, también llamado TC o en inglés CT, Current Transformer, tenemos dos opciones. Tenemos un transformador de 100 amperios y otro de 300 amperios. Depende de la instalación que tengamos, utilizaremos uno u otro. Y una desventaja que tenemos con el transformador de corriente es que básicamente con esta opción garantizamos que no vamos a inyectar potencia, pero también perdemos la posibilidad de visualizar el consumo que el cliente está teniendo. Es decir, la opción con transformador de corriente es la opción más económica, ¿vale? Es la opción más simple, pero en contrapartida perdemos la opción de visualizar en la plataforma de monitoreo cuál es el consumo que el cliente está teniendo. Si vamos con la opción de medidor, es muy similar la configuración. Aquí tenemos un elemento que es más complejo o más completo, por decirlo de alguna forma, y nos dará la posibilidad de que en nuestra plataforma de monitoreo, además de ver la producción de energía del inversor, también veamos cuál es el consumo que el cliente está teniendo, ¿vale? En el caso de los inversores monofásicos, simplemente con el medidor digital ya tenemos suficiente. No hace falta que utilicemos transformadores de corriente para hacer la conexión del medidor con la red del cliente o la red de consumo. Si nos fijamos un poco en el esquema de conexión, veremos que tenemos pues, la carga, la entrada de energía, conectaremos el inversor normalmente eléctricamente por lado de corriente continua al cuadro general del cliente y en ese mismo cuadro general del cliente, en la entrada, colocaremos el transformador de corriente. ¿Vale? Muy importante que nos fijemos a la hora de colocar el transformador de corriente, que nos fijemos en esta flechita, a ver si tengo aquí el puntero, que me permite, perdonad. Bueno, espero que la veáis, la flechita que nos indica la dirección de energía, con lo cual es importante que eso lo tengamos en cuenta porque si no, el transformador estaría dando la lectura equivocada. ¿Vale? Entonces, colocamos el transformador de corriente en el cuadro del cliente y después conectaremos tanto el positivo como el negativo del transformador de corriente al conector CT medidor del inversor. Muy simple. ¿Vale? En cambio, si nos fijamos en la opción con medidor de energía, aquí como no trabajamos con transformadores de corriente, vamos a tener que hacer que el cable principal de la instalación pase por el medidor. De esta forma, pues garantizamos la correcta lectura del consumo que está teniendo el cliente y conectamos el medidor también otra vez en el puerto de comunicación CT medidor del inversor. ¿Vale? Con lo cual, como podéis ver, la instalación es bastante simple. Importante detalle aquí con el medidor digital es que el flujo de energía total tiene que pasar por el propio medidor. ¿Vale? Aquí este es el accesorio que viene conjunto con el inversor. ¿Vale? Este es el conector que conectaremos al inversor en el puerto de transformador de corriente medidor. Tiene esta forma, está compuesto de 4 partes. La que más nos va a interesar y que es más crítica es esta punta de aquí, el socket element. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que hacer toda la parte de conexión de los cables que van a venir tanto del transformador de corriente o del medidor. Es muy importante que nos fijemos aquí porque este conector tiene 6 conectores. No son conectores, son
son pinos, son pinchitos, se me ha ido la palabra en español. Cada pinchito, perdonad, tiene una función determinada que está indicada en el manual de instalación, ¿vale? Pero dependiendo si vamos a tener la opción con el transformador de corriente o vamos a tener la opción con el medidor digital, vamos a conectarnos en un sitio o en otro. Por ejemplo, si tenemos el escenario con el transformador de corriente, pues vamos a tener que conectar el positivo en el puerto 5 y el negativo en el puerto 6. En cambio, si nos vamos con el medidor digital, vamos a ir con el puerto 1 y con el puerto 2. ¿Vale? Esto es muy importante porque si nos equivocamos a la hora de hacer esta conexión, pues el inversor no va a estar haciendo la lectura adecuada de la señal que está recibiendo del transformador de corriente o del medidor digital. Entonces, una vez ya hemos ejecutado la parte física, la parte eléctrica, tanto del cuadro como la de comunicación entre el medidor o el TC junto con el inversor, tenemos que configurar el inversor, ¿vale? Para ello, vamos a necesitar descargar la aplicación de Canadian Solar que se llama CSI Cloud Pro, ¿vale? Está disponible tanto para Android como para iOS. La podéis descargar del Apple Store o en Google Play. Conectáis el Wi-Fi stick al inversor. Es muy importante que hagáis esto porque el Wi-Fi stick es el elemento del inversor que garantiza la comunicación con el inversor, ¿vale? Entonces conectamos el Wi-Fi stick y apretamos en el botón que tiene este Wi-Fi stick en la parte inferior durante un segundo, ¿vale? En el botón de reset, ¿vale? Una vez hemos apretado este botón por un segundo, vamos a nuestro teléfono móvil, buscamos en las redes de Wi-Fi disponibles y vamos a ver que se ha hecho visible el acceso local o el access point de la antena de comunicación, ¿vale? La estructura del nombre de la red es siempre la misma, o sigue siempre el mismo criterio en los casos de los inversores de Canadian Solar. Es siempre AP, que quiere decir Access Point, y NNNN sería el número de serie del inversor, ¿vale? De esta forma conseguiréis identificar fácilmente cuál es la red de acceso que os está creando el Wi-Fi stick para que os conectéis, ¿vale? Una vez os habéis conectado, vais a el modo local, ¿vale? En la barra inferior, a ver, déjame, uy, estoy intentando tener aquí el puntero, pero no me aparece. Bueno, en la parte baja de la aplicación veréis que hay diferentes opciones. La segunda opción por la izquierda es la opción Application, ¿vale? Si apretamos en ella nos aparecerá una pantalla que es la que vemos aquí en la imagen, que tiene 4 opciones diferentes. Nosotros vamos a ver al modo local, ¿vale? El modo local es el sistema que hemos desarrollado en Canadian Solar para poder conectarnos fácilmente al inversor monofásico sin necesidad de una pantalla en el inversor, ¿vale? Desde el modo local vamos a conseguir gestionar completamente nuestro inversor, ¿vale? Entonces, accedemos al modo local y nos pedirá que escaneemos el código QR que está disponible tanto en el Wi-Fi stick como en la caja del Wi-Fi stick. Entonces, lo que os sea más simple, lo escaneáis y ya habréis entrado en el modo de configuración. Cuando entramos en el modo de configuración nos aparece una primera pantalla que nos da las principales informaciones del inversor de una forma muy visual, básicamente los parámetros de entrada y de salida, corriente continua, corriente alternada, tensión, corriente, etcétera, etcétera, la potencia que estamos generando, la energía que se ha generado, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que nos interesa a nosotros es configurar el transformador de corriente o el medidor digital, con lo cual iremos a la parte de abajo de la pantalla y buscaremos el logo de parámetros o parameters, ¿vale? Accedemos y básicamente en la parte superior nos va a salir una serie de opciones que podemos ajustar de nuestro inversor, ¿vale? Una de ellas será el EPM, que el EPM quiere decir Export Power Manager, y desde él nos permitirá pues ajustar todo lo que haga falta para el correcto funcionamiento del control de potencia inyectada. Primero tendremos que seleccionar pues si hemos instalado un CT, un transformador de corriente, perdona, o si hemos instalado un medidor digital, ¿vale? Entonces vamos siguiendo el paso a paso.
decimos si queremos que no haya ningún tipo de inyección en la red, si queremos limitar la potencia inyectada por el inversor, etcétera, etcétera. Y una vez hemos acabado esto, salimos y el inversor ha quedado completamente configurado, ¿vale? Esto es el proceso que se tiene que seguir para el caso de los inversores monofásicos de Canadian Solar. Como podéis ver, hoy en día estamos mucho más acostumbrados a manejar el teléfono móvil, el smartphone, que no una pantalla de un inversor. Con lo cual, nuestra apuesta por hacer toda la configuración por el móvil, pues es mucho más visual y mucho más fácil y rápida para vosotros. Entonces, creemos que esta es la mejor forma que tenéis para configurar el inversor. Después hablamos de los inversores trifásicos. Tenemos dos opciones nuevamente. Tenemos el medidor digital. En este caso será un medidor digital trifásico, obviamente. Y después tenemos el EPM. El EPM en sí también es un accesorio, es un equipo, que es el que vemos en la parte inferior, que parece un poco un inversor también, pero simplemente es el cerebro que nos va a gestionar toda la planta, ¿vale? Si nos vamos con el medidor digital trifásico, esta es la opción que vamos a utilizar únicamente cuando tenemos un solo inversor en la instalación, ¿vale? Si tenemos más de un inversor, nos vamos a ir con el EPM. En este caso, como estamos hablando de instalaciones trifásicas, el consumo de energía, la carga de energía y de potencia es mayor, vamos a necesitar conectarnos mediante transformadores de corriente. Actualmente tenemos de 300, 600, 1000, 2000 y 3000 amperios, que también otra vez los puedes adquirir con Canadian Solar sin ningún tipo de problema. Y para los casos en los que tenemos múltiples inversores conectados y tenemos que hacer la gestión de todos ellos, vamos a utilizar el EPM. Como decía antes, es el cerebro de la instalación. Tenemos dos tipos de EPM, ¿vale? Tenemos el EPM 3 por trifásico, que consigue gestionar, hasta 10 inversores a la vez. Y para los proyectos en los cuales tenemos más de 10 inversores, hasta 80 inversores, nos vamos a ir con el EPM3 Pro, ¿vale? La diferencia entre uno y otro es la capacidad que tienen de gestionar inversores. Aquí vamos a necesitar el EPM, vamos a necesitar también los transformadores de corriente para hacer la medición de la energía que está entrando en la instalación del cliente. Y tanto en el caso como del medidor digital como del EPM, vamos a conseguir visualizar los datos en la plataforma de monitoreo, ¿vale? Hemos estado viendo las diferentes opciones, de las más económicas a las más costosas. La opción más barata hoy en día sería con transformador de corriente. La opción más cara sería a través del EPM, pero claro, el nivel de complejidad de cada uno de los equipos también es bastante diferente. Si nos fijamos en el esquema de conexión de los medidores digitales, en el caso de la red trifásica, básicamente tenemos el medidor digital que lo colocaremos en el cuadro de entrada del cliente. En el medidor digital estaremos también conectando pues, los puertos para hacer la medición de tensión y colocaremos transformadores de corriente para hacer la lectura de la corriente, ¿vale? Todo esto en el cuadro general del cliente. Y del medidor digital saldremos con dos cables, que serán los dos cables de comunicación, que los conectaremos al inversor de Canadian Solar, ¿vale? En este caso, que no son inversores monofásicos, son trifásicos, en este caso sí que hay pantallas, la configuración del EPM o del control de potencia se hará a través de la pantalla del inversor sin necesidad de hacerlo a través del teléfono móvil, del dispositivo móvil. Y después tenemos la opción de trabajar con el EPM, ¿vale? Como podéis ver en la imagen, tenemos múltiples inversores conectados en la instalación. Lo que vamos a hacer básicamente es, por un lado, hacer el esquema, la conexión eléctrica normal, como si no hubiera EPM, y después colocaremos el EPM próximo al cuadro de entrada de consumo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el EPM básicamente es una placa que integra el medidor digital, integra la placa de comunicaciones y hace también todo el tema de la gestión de la potencia de los inversores, ¿vale? Entonces, de este EPM van a salir también los transformadores de corriente que van a hacer la medición de
de la corriente en cada una de las fases y la medición de la tensión en cada una de las fases también, ¿vale? Y del EPM lo que vamos a estar haciendo es, vamos a ir con un cable de comunicación RS485 y vamos a estar interconectando cada uno de los inversores, ¿vale? Entonces, el EPM se va a encargar de gestionar todos los inversores que estén conectados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que tenemos una instalación que tiene, vamos a colocar el caso, de 4 inversores de 25 kilovatios, ¿vale? Pero en un momento determinado, pues el cliente no necesita los 100 kilovatios, necesita 80. Entonces, el EPM le va a decir, pues mira, en lugar de trabajar a 25 cada inversor, pues vais a trabajar cada uno a 20. O podría ser, dependiendo de cómo, que dijera uno, pues mira, vais a trabajar 2 a 12,5 y los otros vais a trabajar a lo que falte. Entonces, el EPM es el equipo que va a ser responsable para hacer toda esta gestión. ¿De acuerdo? Y ya para acabar con esta parte de la presentación, cuando trabajamos con el transformador de corriente, como os decía antes, no vamos a visualizar el histórico de consumo, pero sí que podemos visualizar, por ejemplo, cuál es la corriente que está midiendo el CT, ¿vale? El TC, perdonad. Entonces, en este caso, veremos en la plataforma de monitoreo la última lectura de corriente, pero no veremos todo el histórico de consumo o de producción. En cambio, si nos vamos con la opción de medidor digital o con el EPM, pues sí que podremos visualizar en la plataforma de monitoreo cuál ha sido el consumo, el perfil de consumo del cliente, ¿vale? Entonces, ventajas, inconvenientes, dependiendo del proyecto en el que estéis, iréis con una opción o iréis con otra. Y con esto cierro la primera parte de la presentación. Recordaros que tenemos la parte de Q y A, de preguntas y respuestas, perdonad. Así que si tenéis alguna duda, podéis escribirla ya y al final de la presentación dejaremos un poco de tiempo para responder las dudas que podáis tener. Si hablamos de las soluciones de monitoreo de Canadian Solar, debemos empezar con la parte de los accesorios, ¿vale? Actualmente, Canadian Solar dispone de 3 accesorios que nos permiten hacer la comunicación con la plataforma de monitoreo. Tenemos por un lado el Wi-Fi Stick. El Wi-Fi Stick yo creo que es el elemento que se utiliza en el 95% de nuestras instalaciones, ¿vale? Es básicamente un data logger con una antena de comunicación muy simple de instalar. De hecho, a continuación os voy a explicar cómo se hace la conexión del Wi-Fi Stick y cómo se hace la conexión entre el inversor y la plataforma de monitoreo. Ese tipo de accesorios es muy útil cuando tenemos el inversor que está no muy lejos del módem del cliente, tiene una buena señal y no hay muchos elementos intermedios que dejen la señal débil, que es de hecho como os decía, la mayoría de casos vamos a trabajar con esta opción. Después tenemos el LAN Stick. El LAN Stick es un concepto muy similar al Wi-Fi Stick, pero en lugar de hacer la conexión o en lugar de comunicarse vía Wi-Fi, lo hace vía cable LAN, ¿vale? Es decir, si nos fijamos en la imagen, vemos que la parte inferior tiene la entrada Ethernet para hacer la conexión. Entonces, en este caso, haremos una conexión física entre el inversor con cable, entre el inversor y el módem del cliente. Simple, ¿vale? Aquí es cuando dices, no, yo no quiero tener problemas de estabilidad de la red, yo quiero tener algo fijo, instalo el cable de comunicaciones y se acaba la historia. Pues bien, también tenemos esta opción. Y finalmente tenemos el Wi-Fi Box, ¿vale? El Wi-Fi Box es un accesorio que es muy útil cuando tenemos múltiples inversores en la instalación, ¿vale? Y tal vez la distancia entre los inversores y el módem del cliente no es muy cercana, con lo cual necesitamos, por un lado, hacemos la comunicación, la conexión por cable de comunicación entre los inversores, ¿vale? Conectamos los inversores al Wi-Fi Box y después del Wi-Fi Box tenemos 2 opciones. O bien salimos mediante Wi-Fi y nos conectamos al módem del cliente, o bien con cable LAN salimos del Wi-Fi Box y nos conectamos otra vez al módem del cliente. Es decir, cuando tenemos una instalación con múltiples inversores, la opción de Wi-Fi Box también es una opción muy válida.
¿vale? Pero si no, también tenemos aún la opción del Wi-Fi Stick o del LAN Stick que nos va a permitir hacer la comunicación de forma segura. Y comentaros que Canadian Solar tiene la posibilidad de hacer el control por la plataforma de monitoreo, ya sea vía computador, ya sea por vía teléfono móvil, smartphone o vía tablet, ¿vale? Vosotros os podréis o acceder a la página web de la plataforma o bien descargaros la aplicación en el Apple Store o en Google Play y descargar la aplicación de Canadian Solar sin ningún tipo de problema. Si hablamos un poco de cómo se hace la configuración del accesorio, principalmente el del Wi-Fi Stick, que es el elemento más entre comillas, complejo y también más habitual. El primer paso siempre es necesitamos tener la aplicación de Canadian Solar, ¿vale? La puedes encontrar en Apple Store o Google Play, como os decía antes. Vamos a conectar el Wi-Fi Stick a la base del inversor en el puerto adecuado, ¿vale? Y el primer paso que haremos será abrir la aplicación, ¿vale? Y vamos a apretar en el símbolo más que hay en la parte superior de la pantalla y crearemos una nueva planta, ¿vale? Entonces, cuando apretamos el más y creamos una nueva planta, va a aparecernos un formulario que lo vamos a tener que rellenar con todos los datos de la planta, pues cuál es la potencia, la localización, etcétera, etcétera, en la región y lo vamos a guardar. De esta forma ya habremos creado la planta del proyecto. Esto lo podéis hacer por la aplicación o también lo podríais hacer por la página web. Va a ser vuestra preferencia, ¿vale? Después vamos a configurar el Wi-Fi Stick en la red del cliente, ¿vale? Nos iremos en la parte inferior de la aplicación y apretaremos en el segundo botón de la izquierda que se llama Applications. Y a continuación nos aparecerá la página de Applications y en lugar de esta vez irnos al Local Mode, que es lo que habíamos hecho al principio, ahora nos iremos al Wi-Fi Configuration, ¿vale? Con lo cual vamos a Wi-Fi Configuration. Escaneamos el código de QR de Wi-Fi Stick, que está o en el Wi-Fi Stick o está en la caja del Wi-Fi Stick, ¿vale? Y apretamos el botón de Net, perdón, apretamos el botón en la parte inferior del Data Logger y esperamos a que la lucecita que se marca como Net, ¿vale? El Wi-Fi Stick tiene 3 lucecitas, ¿vale? Pues hasta que la red, hasta que el LED de Net no empiece a parpadear rápidamente, no soltamos el botón, ¿vale? Entonces, una vez hemos apretado el botón y la luz de LED Net está parpadeando rápidamente, pasamos al siguiente paso, ¿vale? Básicamente, lo que vamos a tener que hacer es seleccionar la red de Wi-Fi del cliente, ¿vale? E introducir la contraseña de Wi-Fi de la red, ¿vale? Entonces, esperamos un momento y verificamos que el proceso se ha bonificado con éxito y nos va a salir en la pantallita que el inversor se ha conectado a la red de Wi-Fi. Dos cosas muy importantes en relación a este asunto son las siguientes. La primera, las contraseñas no aceptan caracteres especiales, ¿vale? Es decir, contraseñas de Wi-Fi que tienen símbolos raros nos va a dar problema, ¿vale? Con lo cual tendremos que asegurarnos que la contraseña de Wi-Fi pues, no tiene pues, ni puntos, ni interrogaciones, ni arrobas, ni nada de esto, ¿vale? Pues, esto sería el primer paso. Y el segundo paso es que muchas veces la gente se olvida que el inversor está conectado a la red de Wi-Fi. Y es muy habitual pues, que aparezca alguien o cada X tiempo se cambie la red de Internet, la red de Wi-Fi, la contraseña. Entonces, cuando esto pasa, el inversor va a perder la comunicación, ¿vale? Entonces, no pasa nada, es simplemente repetir este proceso y reconectar el inversor a la red de Wi-Fi, ¿vale? Pero es importante que lo tengamos en cuenta porque es alguna cosa que es muy, muy habitual, el cliente no se acuerda y el inversor se queda desconectado por mucho tiempo, ¿vale? Entonces, si el inversor está desconectado por mucho tiempo, pues vamos a perder pues, los datos de generación, podríamos perder datos de generación, las alertas, etcétera, etcétera. Con lo cual, importante recordar este detalle. Entonces, una vez hemos finalizado este proceso de conexión, en un máximo de 10 minutos, los datos del inversor ya estarán disponibles en la plataforma de monitoreo. Si hablamos de la plataforma de monitoreo,
comentaros principalmente dos cosas. La primera es que tenemos dos opciones, ¿vale? Tenemos dos opciones de plataforma de monitoreo. Una es lo que llamamos el CSI Cloud, ¿vale? Que sería la opción de la izquierda. Y después tenemos el CSI Cloud Pro, que es la versión de la derecha. La primera opción, o la primera plataforma, es la opción más simple para el cliente final, ¿vale? No tiene datos muy complejos. Básicamente vamos a conseguir visualizar la generación de energía, el histórico de generación. Vamos a conseguir ver pues, el ahorro de dinero, el ahorro de CO2, de árboles que hemos cortado. Es decir, una cosa un poco más amigable para el usuario, que es menos técnico, ¿vale? Y después tenemos la opción Pro, que es la plataforma que vosotros vais a utilizar, que va a ser mucho más técnica, os permite hacer la gestión de múltiples plantas, podéis entrar en el inversor, podéis visualizar los históricos, podéis ver todos los parámetros eléctricos del inversor, tenéis las alertas, tenéis además la opción de crear múltiples perfiles para los empleados, los funcionarios de vuestra empresa. Pues, por ejemplo, en vuestra empresa tenéis un equipo que es el equipo de proyectos y ejecución. Y luego tenéis el otro equipo que hace el acompañamiento de operación y mantenimiento. Pues bien, podéis tener dos perfiles diferentes para esos dos tipos de grupos para que hagan el acompañamiento de las plantas que habéis ejecutado, ¿vale? Entonces, como podéis ver, es una plataforma bastante más completa que la anterior. Y lo segundo que os voy a decir es que es lo más importante, que es una plataforma que es completamente gratuita, ¿vale? Simplemente necesitáis haber adquirido cualquiera de los accesorios de comunicación de Canadian Solar y ya tendréis acceso a ella, ¿vale? Podéis, de hecho, registrarse es fácil, es inmediato, luego os enseñaré cómo se hace y no hace falta ni que tengáis un inversor, ¿vale? Luego así, cuando vayáis adquiriendo inversores, ya podréis iros añadiendo plantas, añadiendo equipos a vuestra plataforma. Ahora, cuando acabemos esta primera parte, esta parte, iremos a la plataforma y os la enseñaré en vivo para que os familiaricéis un poco mejor con ella. Una cosa también muy interesante de la plataforma es cómo se gestionan y se visualizan todas las alarmas de las plantas. Es decir, esperemos que vosotros tengáis muchos proyectos desarrollados en energía solar fotovoltaica y todos ellos con equipos de Canadian Solar y tendréis todas estas plantas conectadas en nuestra plataforma. Entonces, vosotros con una única plataforma conseguiréis visualizar todas las plantas y podréis visualizar pues, las alertas que vayan apareciendo, ¿vale? Entonces, hay una opción en la plataforma que son alertas en la planta y además tenemos la opción de buscar tipos de fallas. Por ejemplo, no grid, ¿vale? Entonces, nosotros podemos ir a la opción de alerta en plantas, buscamos no grid y nos vamos a encontrar todas aquellas plantas que han sufrido en algún momento ese tipo de error. Entonces, aquí podremos entrar, podemos investigar qué es lo que está pasando. Y no solo esto, sino que además podemos entrar en cada fallo y podemos hacer un análisis de qué es exactamente lo que ha pasado, ¿vale? Por ejemplo, el caso 1, que es el que tenemos aquí a la izquierda, vemos que durante un día, que además son las horas de más sol, de mayor radiación, el inversor ha estado constantemente desconectado, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver qué es lo que está pasando, podemos ponernos qué es lo que está pasando. De hecho, muchas veces puede ser un fallo de la instalación. Por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando hay más irradiación, más energía estamos generando, estamos inyectando mayor corriente a nuestra instalación. Entonces, cuanto mayor corriente cuanto mayor corriente estamos inyectando, puede ser que la tensión aumente las pérdidas en la parte de la conexión de corriente alterna y esto nos lleve a salir de los rangos de tensión de operación del inversor, ¿vale? Con lo cual, aquí, si salimos fuera del rango de tensión del inversor, el inversor se va a desconectar y no va a estar conectado a la red, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? Pues simplemente mirar de cambiar o bien alterar el rango de tensión de salida o bien aumentar el cable
del diámetro del cable, la sección del cable de corriente alternada para disminuir la caída de tensión y que el inversor no salga fuera del rango de operación. ¿Vale? Esto es a veces un poco más técnico, no hace falta que entremos en detalle, pero bueno, todos estos análisis, el mensaje es que todos estos análisis los podemos realizar a través de la plataforma de monitoreo, ¿vale? Y de una forma bastante visual. Otra cosa que os comentaba que es muy importante es la opción de crear múltiples usuarios, múltiples perfiles asociados a la planta principal. ¿Vale? Es para estos casos que os decía antes de que tenéis varios equipos en vuestra empresa o tenéis varias personas que están gestionando las plantas, pero queréis repartir un poco el trabajo de una forma un poco más organizada. Pues bien, simplemente apretando el botón de más, os aparecerá la opción de añadir un usuario, ¿vale? Que serían Authorized Users. Aquí vais a tener que repetir el proceso de apretar en la flechita de más, crear un nuevo usuario y aquí introduciremos todos los datos del nuevo usuario, ¿vale? Pues el nombre, el email, si queréis colocar un nombre de usuario y también le diréis qué tipo de rol queréis que tenga, ¿vale? Por ejemplo, si es el cliente final, pondréis que sea un cliente con un perfil restringido que va a estar conectado al TSI Cloud User, ¿vale? Entonces, este sería el procedimiento que seguiríais, por ejemplo, para darle a vuestro cliente acceso a la plataforma de monitoreo. Crearíais un nuevo perfil, lo crearíais por él y le estaríais dando acceso a su proyecto. Entonces, con esto acabo la parte de presentación de PowerPoint de la plataforma. Voy a entrar ahora, voy a parar de compartir un momentito para entrar en la página web de la plataforma y continuamos. Un segundito. Y de hecho, os pido perdón porque tal vez estéis escuchando que me están llamando al interfono. Esto es problemas del directo. Así que en algún momento se van a cansar. A ver. Perfecto. Un segundito. No, a ver. Compartimos pantalla otra vez. Perfecto. ¿Me confirmas, por favor, Ignacio, que estás viendo otra vez mi pantalla? Sí, confirmado. Vale, pues bien, ya hemos accedido a la plataforma de monitoreo. Y primer paso es la dirección es monitoring.csisolar.com. Monitoring.csisolar.com. Nos va a salir esta primera página. Aquí le damos a confirmar la primera vez que accedemos. ¿Vale? Y esta es la pantalla principal. Aquí nos pregunta a qué tipo de plataforma queremos acceder. ¿Vale? Vamos a empezar con la más simple, que es la CSI Cloud Platform. ¿Vale? Aquí, bueno, un paso hacia atrás. Si es la primera vez que accedéis, ¿vale? Que sepáis que podéis escoger aquí diferentes idiomas, ¿vale? Si queréis crearos la planta, un usuario, perdona, vais a la opción Cloud User o vais a la Pro. A ver, está en Pro. Está cargando. ¿Vale? Aquí nos va a aparecer la opción de que nos registremos si es la primera vez que nos registramos. No vamos a hacer el proceso hoy porque no tenemos tanto tiempo, pero vamos a acceder a la perfil de demostración de la plataforma. Vale, entonces vamos a acceder a la plataforma
de usuario final. Aquí no nos va a aparecer ninguna. Tenemos 3 plantas que están asociadas. Os pido perdón porque estas plantas actualmente están desconectadas porque están en otro uso horario, que ya es de noche allá, ¿vale? Con lo cual ahora está desconectada, pero podéis ver el histórico de datos, ¿vale? Como podéis ver aquí en pantalla. Este es el perfil más básico, ¿vale? Que es el que vería vuestro cliente. Podéis ver que básicamente tiene los principales datos que nos interesan. Primero es la producción de energía diaria, ¿vale? Que es la del día de hoy, pero también podemos ver la de otros días. Por ejemplo, la del 28. Fue la de ayer. Un día fue un poco malillo. Parece ser que no está haciendo muy buen tiempo, pero bueno, básicamente aquí puedes ir pasando día tras día lo que ha ido generando la instalación. O en la parte inferior, si baja un poco, aquí lo que vamos a ver es el histórico de generación por día del mes, ¿vale? O podemos cambiarlo a el año, ¿vale? Todo lo que ha generado la instalación en ese año. Es decir, son datos muy generales, ¿vale? Es básicamente lo que quiere saber el cliente final. Y aquí nos va a mostrar el clima, el tiempo del local de la instalación, ¿vale? Lo saca directamente de internet. Aquí está el motivo por el cual la energía producida, las curvas de producción no están siendo muy buenas, básicamente porque están en épocas de lluvias, ¿vale? Ha llovido o está lloviendo en esta época del año, entonces la producción no es tan buena, ¿vale? Pero bueno, aquí tendréis el total de energía que se ha producido, el dinero que se ha ahorrado, por cuántos días ha estado funcionando la planta y cuánto CO2 se ha evitado, ¿vale? Es decir, datos muy generales. Después también tenemos acceso a las alertas, si es que hubiera alguna, ¿vale? No creo que haya ninguna alerta. Vamos a ver. Ah, pues sí, hay diferentes alertas que ha estado dando el inversor. Aquí el cliente también lo puede estar acompañando. Los equipos que tiene conectados, ¿vale? Y los detalles de la planta, ¿vale? Pero bueno, para que tengáis una idea un poco cuál es la imagen que el cliente tendrá. El cliente no necesita hacer absolutamente nada, no necesita configurar absolutamente nada, simplemente él ya tendrá acceso a esto porque vosotros se lo habréis dado, ¿vale? Entonces, como puedes ver, bastante información y bastante completa sin entrar en un nivel súper detallado. Pues ahora vamos a salir de esta cuenta y vamos a entrar en una cuenta Pro para que veáis un poco cómo es. A ver. Ahí. No. Muy bien, aquí tendréis el dashboard, que es un dashboard bastante más completo. Básicamente, aquí posiblemente iréis acumulando plantas y plantas y plantas que vais desarrollando y aquí tendréis la visión completa de absolutamente todo, ¿vale? Desde aquí podréis visualizar el resumen de todas las plantas, pues cuántas tenéis en total, cuántas están conectadas, cuántas están desconectadas, cuántas están en mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido la potencia total que se ha inyectado, se está inyectando, cuál es la energía total que se ha producido? Pero esto es a nivel global de todas las plantas que tengáis, ¿vale? Pero si queremos ver plantas específicas, nos vamos aquí a la izquierda y apretamos en Plants, ¿vale? Aquí nos van a aparecer todas las plantas que están conectadas. Una que vi ayer que me gustó bastante es esta de Ginny Bortoli, que tiene datos bastante interesantes, ¿vale? Hoy, esa es una planta de Brasil, está teniendo un poco de mal tiempo, por eso la curva no está saliendo muy bonita, pero si nos vamos a 2 días atrás, que es la que vi ayer, nos salió una curva perfecta, casi perfecta. Oh.
Ahora me está haciendo quedar mal esto. Bueno, en fin. De cualquier forma, esta es la imagen que vosotros vais a poder tener. Aquí podéis ir cambiando de una planta a otra, ¿vale? Os va a enseñar, pues, el overview de la planta, pues, los fallos, las alertas que tenéis, cómo están los inversores, la curva de producción del día, pero la podemos ir cambiando día por 2 días, o podemos otra vez ver la producción por mes o por año. Esta sería una primera página que es más parecida a la página del cliente final, ¿vale? Al CSI Cloud User, ¿vale? Entonces, estos son los datos más generales, pero a vosotros seguramente os interesan cosas más detalladas, con lo cual lo que haremos será irnos aquí arriba a Subsystem Device, seleccionamos y nos van a aparecer los inversores que están conectados, ¿vale? Por ejemplo, esta planta tiene varios inversores, ¿vale? Vamos a entrar, hay algunos que están desconectados, otros que están conectados. Vamos a entrar en unos que están conectados, por ejemplo, el aviario 3. Vamos a ver cómo está. Entonces, ahora hemos entrado en ese inversor específicamente y ahora podemos ver exactamente qué es lo que está haciendo este inversor, ¿vale? Tenemos aquí los parámetros de entrada, de corriente continua, tensión y corriente y la potencia por entrada, y los parámetros de salida, la tensión de salida y la corriente. Este es un inversor trifásico de, a ver, más o menos debe ser unos 30 kilovatios, ¿vale? Con tensión de salida de 220. Es un inversor que también puede ser bastante interesante para la región de Centroamérica y Sudamérica, que tiene ese tipo de tensión. Pero si queremos ver cosas más detalladas aún, podemos bajar un poco más, ¿vale? Y aquí podremos escoger todos los parámetros que queremos ver de este inversor. Por ejemplo, vamos a ver las tensiones de todas las entradas de este inversor. Las tensiones y luego también vamos a ver la corriente, por ejemplo. Confirmamos y nos va a aparecer aquí la curva, ¿vale? Aquí podéis ver que aparentemente existen este inversor tiene 4 MPPTs, ¿vale? Parece ser que hay 2 MPPTs que tienen una cantidad de módulos y hay otros 2 MPPTs que tienen una cantidad de módulos diferentes porque las curvas son 2 y 2, son bastante diferentes. Pero, por ejemplo, esto nos ayudaría a hacer un análisis de si tenemos algún problema en un módulo. Imaginemos que tenemos este inversor que tiene las 4 strings iguales, los 4 MPPTs iguales y la curva de tensión de una de las strings nos está saliendo más baja. Entonces, esto nos va a dar una señal de que tal vez esta string en específico tiene algún problema, ¿vale? Con lo cual, con la plataforma de monitoreo de Canadian Solar y con la versión Pro, tenemos acceso a este nivel de información que nos ayuda a identificar los problemas que podemos tener en una instalación, con lo cual acaba siendo bastante interesante. ¿De acuerdo? Y con esto me parece que ya nos estamos quedando sin tiempo. Encerramos la parte de la plataforma. Como podéis ver, es una plataforma bastante completa que ofrece bastantes opciones y lo más importante que os decía antes, es completamente gratuita, ¿vale? Y ya para dejaros un poco con las conclusiones de este webinar, voy a compartir la pantalla por este baile. Compartir. Vale, pues nada. El resumen es, como os decíamos antes, los inversores de Canadian Solar permiten hacer el control de la potencia inyectada. Solo necesitamos tener los accesorios adecuados para hacerlo, ¿vale? Ya hablando a nivel de monitoreo, Canadian Solar dispone de varias opciones propias para hacer el monitoreo junto con su plataforma de monitoreo. Pero también, y esto no os lo he comentado antes, pero os lo comento ahora, Canadian Solar trabaja con el protocolo de comunicación de los inversores de Canadian Solar es Modbus, ¿vale? Con lo cual tenemos la opción de ser compatibles con otras plataformas de monitoreo, ¿vale? Con lo cual, si en algún momento determinado algún cliente tiene interés en conectarse a otra plataforma, también tenemos esa posibilidad. Otra conclusión que me gustaría que os quedaseis es que
el monitoreo con los inversores de Canadian Solar es completamente gratuito y además, desde mi punto de vista, a nivel técnico es bastante completo, con lo cual pocas cosas hay que no puedes hacer con esta plataforma de monitoreo, con lo cual es muy ventajoso para vosotros. Y os ofrecemos desde esta plataforma pues, las herramientas necesarias para que podáis hacer un acompañamiento adecuado y una gestión adecuada de vuestras plantas y proyectos solares fotovoltaicos. Y con esto acabaría. Os dejo aquí los datos de contacto. Si tenéis alguna duda a nivel comercial, podéis entrar en cualquiera de estos correos, sales.sam@csisor.com si estáis en la región de Sudamérica, sales.cam@csisor.com si estáis en Centroamérica, o directamente podéis hablar con Ignacio, que es ignacio.mesalles@csisor.com. Y si tienes algún tipo de problema o duda técnica, puedes entrar en contacto con soporte técnico, que sería el service.latam@csisor.com. Y ya, lo último, invitaros a todos a que entréis en la plataforma de monitoreo, sino en la página web de Canadian Solar, perdonad. Tenemos una página web dedicada específicamente a la región de Latam, en español, en la cual podréis encontrar un montón de información súper útil e interesante para desarrollar vuestros proyectos solares fotovoltaicos. Y con esto ya paro. Ignacio, no sé si hay alguna pregunta que me quieras repasar. Sí, excelente. Muchísimas gracias, Tony. Muy interesante todo. De hecho, aquí tenemos bastantes preguntas. Vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible. Vamos. Te tiro la primera. Para la validación de las mediciones, ¿qué tipo y qué emisor debidamente acreditado provee el certificado de calibración del sistema de medición que entrega y cada cuánto debe de recalibrarse con su debida certificación actualizada? A ver, nosotros es un dispositivo... estamos fuerte con las preguntas. A ver, el certificado de los equipos de medición tienen los certificados estándar, ¿vale? Lo que pasa es que esto va a ser muy específico de cada país, ¿vale? Entonces, aquí se va a tener que seguir la directriz que cada país imponga. En principio, los medidores ya vienen calibrados. Si hubiera algún tipo de duda o de problema, pues puedes entrar en contacto con nosotros, que estudiaremos caso a caso cuál es la mejor solución. Pero en principio, como os decía, los medidores digitales es un elemento de soporte, no es un medidor que va a sustituir a vuestro medidor de compañía, ¿vale? La instalación va a tener los dos medidores de cualquier forma, pero el medidor digital va a ser el elemento que va a ayudar al inversor a hacer la comunicación, ¿vale? Es importante que el medidor esté bien calibrado para que esté dando lo mismo o parecido o muy parecido a lo que está dando el medidor de la compañía, pero como os decía, es un elemento interno de la instalación que se puede calibrar, viene calibrado, pero el que realmente vale es el de la compañía. Excelente. Otra pregunta aquí. ¿El registro de datos histórico, aparte de señales eléctricas, incluye datos de temperatura, radiación, humedad, etcétera, para diferentes días o meses que permita correlacionar y valorar el efecto de esas variables ambientales con la potencia y energía generada? No. O sea, hay, por ejemplo, la plataforma de monitoreo lo que está recogiendo son los datos del inversor. Entonces, todos aquellos datos que el inversor nos pueda pasar, los vamos a ver en la plataforma de monitoreo. Es decir, por ejemplo, la temperatura del IGBT, la temperatura ambiente que nos va a pasar el inversor, sí que la vamos a visualizar, pero no vamos el inversor no es una estación meteorológica, ¿vale? Existe estación meteorológica que podemos integrar en la plataforma, ¿vale? Existe esta opción. Sinceramente no la hemos comercializado en América Latina aún, pero podríamos estudiarlo si hubiera la demanda. Y con esta estación meteorológica sí que podríamos hacer el acompañamiento de los datos meteorológicos de la instalación del local del proyecto, ¿vale? Pero sería otro componente separado. Perfecto. ¿El sistema de monitoreo solo visualiza y gestiona soluciones Canadian Solar o incluso se podrá monitorear otras plataformas? Es 100% Canadian Solar, es decir, somos una plataforma para nuestros inversores y no para inversores de otros fabricantes. ¿El Wi-Fi Stick tiene un costo adicional o viene como parte del inversor? En los casos de los inversores monofásicos, viene integrado en la solución, ¿vale? O sea, es cuando compráis el inversor de Canadian Solar ya viene con Wi-Fi Stick.
es decir, no tienen coste adicional. Y en los inversores trifásicos va a depender de si lo queréis o de cuál queréis, ¿vale? Normalmente sí que se coloca en conjunto, es decir, ya se hace el pack de inversor con el Wi-Fi Stick. Esto es una cuestión comercial, pero si tenéis interés en adquirir, por ejemplo, otro accesorio que no sea Wi-Fi Stick o, por ejemplo, el LAN Stick, es precio separado. Otro componente, otro precio. Sí. Aquí Ignacio os podrá orientar mejor. Exacto. ¿Existe algún costo por el uso de la versión Pro? Nada, las dos opciones, las dos plataformas son completamente gratuitas. Ok, perfecto. Yo creo que ya la última para ir cerrando. El medidor de energía, ¿qué margen de error maneja? Pues mira, ahora mismo no lo sé de cabeza, lo tendría que averiguar, ¿vale? Pero es muy pequeñito, o sea, dentro de los estándares y certificados. Ok, perfecto, listo. Entonces yo creo que con esa pregunta ya cerramos, ya que nos pasamos unos minutos de la hora. Tony, muchísimas gracias por la información. A todos los que nos están acompañando el día de hoy también, muchísimas gracias por acompañarnos, por el tiempo. Recordarles que vamos a estar enviando la repetición de este webinar. Y bueno, por supuesto, todos los al del equipo de Canadian también que nos están apoyando. Muchísimas gracias y cualquier consulta, ahí tienen, ya saben, las direcciones de correo a donde nos pueden escribir y estamos a la orden. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros por estar aquí hoy. Un abrazo. Gracias, nos vemos.